Vamos a comenzar hoy entonces con la lección número 2 de Marcos, que se titula Los haré pescadores de hombres. Y se trata de Marcos capítulo 1, 16 al 20, la continuación de los versículos de la semana pasada. Y en especial el versículo central es el 17 de Marcos 1. Como es corto, quisiera que todos lo leamos al unísono. ¿Podemos leer todos juntos? Adelante, por favor. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Amén, amén. Bueno, vamos a estudiar un poco en torno a estas palabras, a estas órdenes de Jesucristo. Entonces, vamos a pasar a la pregunta número 1. Y le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor, si podría leerla. Amén. Aquí en el mar de Galilea, ¿cómo eran sus vidas como pescadores? Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Amén. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada vimos a este Jesús ser bautizado ante Juan el Bautista, luego él es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, pero gracias a su poder y a su palabra, él vence con el cuerpo del segundo Adán, vence y triunfa en la revancha contra Satanás, dando la victoria, y Satanás, que no puede nada hacer contra Jesucristo, y queda entonces, él dice, él se va de la presencia de Jesús. Y luego de que Jesús fue bautizado y tentado, luego regresa a Galilea. Vamos a ver un poco de geografía. Estamos viendo otra vez, vamos a ver aquí. Jesús entonces creció aquí en Nazaret, y cuando cumplió los 30 años fue bautizado ante Juan el Bautista en el Jordán. Sabemos que este río que está fluyendo aquí es el río Jordán, y creemos que posiblemente haya sido bautizado en un lugar cercano a su tierra natal, que es Nazaret. Por eso los estudiosos creen que en algún lugar de este lugar había sido. Otros dicen que está cerca de Jerusalén o Jericó, por esta zona. Por supuesto no hay ningún indicio, pero lo más razonable es que Jesús haya estado por aquí, porque generalmente el Jordán es un río no muy ancho, y es una zona baja, por lo tanto es una zona muy transitada por la gente. Y puede ser aquí, o tanto puede ser en este lugar, porque hay otros estudiosos que dicen porque como Juan el Bautista estaba proclamando a la gente, a los judíos que estaban cerca de Jerusalén, entonces en toda Judea, era un mensaje de Judea, por lo tanto haya estado por esta zona. Por lo tanto, aunque sea donde sea, después de estos lugares, Jesús es llevado al desierto. El desierto, si ustedes ven un poco el relieve, el mapa de relieve de Israel, van a ver que el desierto comienza en la zona sur, después de Hebrón, en la parte de Edom. Por lo tanto, la gente cree que Jesús haya venido hasta esta zona, donde es el desierto, y donde ha tenido la tentación. Y después del desierto, Jesús regresa de nuevo a Galilea, y en especial al mar de Galilea. Esto es un poco lo que está narrando hoy. En el inicio de su ministerio hizo ese trayecto para estar nuevamente comenzando en esta zona de Galilea, que es este lago. Al lado del lago de Galilea hay ciudades más grandes, importantes, que son Capernaum, que está aquí, donde estuvo el centurión, también esa famosa conversación del centurión con Jesucristo. Tiberíades es otra zona, y Betania es otra, o Bethsaida es otra zona que es muy
muy conocida que vamos a ver, que fueron escenarios de muchos sucesos de Jesucristo. Pero hoy estamos por esta zona, muy probablemente en estas costas cerca de Capernaum, porque Simón Pedro, que hoy aparece, Simón y Andrés, son oriundos de Capernaum. Por lo tanto, creemos que hoy se da lugar en estas orillas de Mar de Galilea. Aclarado este punto, un poco vamos a ver lo que dice Jesús luego de ser bautizado y triunfado. Es importante ver esto, que Jesús triunfó la tentación. No fue tentado, sino fue vencido. Él venció la tentación de Satanás. Y luego de ese suceso fue hacia el mar de Galilea, dice, fue a la orilla del mar de Galilea. Cuando llegó al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón y Andrés echando redes. ¿Cuál era el oficio de estos dos hombres? Pescadores. Eran pescadores de Galilea. Entonces, ellos echaban redes al lago y eran pescadores, dice la palabra. Y cuando Jesús los vio, los llamó. Y ellos respondieron al llamamiento de Jesús, muy probablemente por las palabras que le dijo Juan el Bautista en Juan 1:35-39, si ustedes leen, o Juan 1:29, es cuando le dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo a la multitud: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy probablemente que estas aseveraciones de Juan el Bautista le ha sido dado o inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que le aclara al hombre la voluntad de Dios. Y como era un hombre del Espíritu Santo, él ya sabía que él, Jesucristo, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, a través de esta aseveración eso también significa que tanto Simón y Andrés estaban en ese lugar del bautismo de Jesús, escucharon esto, lo pensaron, lo pusieron en su corazón, y cuando Jesús viene a llamarlo, ellos les siguió a Jesucristo. Entonces, eso es un poco lo que sucedió en este lugar de Galilea. Y el primer llamamiento aquí es de los hermanos Simón, quien es Pedro, luego llamado Pedro, porque el nombre Pedro no es judío, el nombre judío es Simón. Pedro es Petras, es un nombre que le puso luego Jesús, que significa roca, porque Simón declaró que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, esta confesión de fe es el cimiento, es el fundamento de la fe, del cristianismo, del cual es la roca inamovible de la fe del cristianismo. Por eso lo llamó Pedro. Pedro, piedra, quiere decir roca. Pero su nombre originalmente hebreo es Simón. Y Andrés también es un nombre hebreo. Vamos a la pregunta siguiente, a la 2. Pastor Rafael, por favor. ¿Cómo Jesús les llamó? ¿Qué significa venid en pos de mí? El cambio de dirección, el aprender, las decisiones. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Venid en pos de mí es en realidad la Reina Valera, que fue traducido en la Nueva Versión Internacional como vengan, síganme. Jesús vio a los pescadores y les dijo: vengan, síganme. ¿Y qué significa cuando Jesús dice vengan y síganme? Seguir a Jesús es, en primer lugar, creer en Jesús. ¿Creer qué? Creer que Él es el Cristo, Mesías, el Cordero de Dios, el Salvador de la humanidad, el que quita el pecado del mundo y es el Salvador, y que Él es Hijo de Dios. Creer en este hecho es también seguir a Jesús. En segundo lugar, creer en Jesús o seguir a Jesús es también creer y obedecer las palabras de Jesús y sus enseñanzas y sus declaraciones, todas sus parábolas, todas sus enseñanzas acerca del reino.
y obedecer los mandamientos creyendo, porque el obedecer, el creer en Jesús también es obedecer a la palabra de Dios, porque Jesús dijo, creed en mí, ¿no es cierto? Por lo tanto, en segundo lugar, dijimos que seguir a Jesús es creer en sus palabras y obedecer sus enseñanzas. Tercer lugar, seguir a Jesucristo es seguir también la dirección del Espíritu Santo, porque Jesús mismo era un hombre, era Dios, él mismo es Dios, y él era el lleno del Espíritu Santo, y él mismo era guiado por el Espíritu Santo, que muestra la voluntad de Dios. Por lo tanto, a veces nosotros tenemos que dejar nuestra voluntad, o dejar mi voluntad, para hacer la voluntad de Dios, porque a veces mi voluntad, hoy vamos a ver, mi voluntad a veces contradice la voluntad de Dios. Entonces hay que buscar qué debo hacer en esa situación. Primeramente buscar su voluntad y su justicia, ¿no es cierto? Entonces, primeramente las cosas de Dios, primeramente la voluntad de Dios y dejar mi voluntad atrás. Entonces, cuando dejamos mi voluntad atrás, Dios hace su obra y llena como añadidura lo que yo dejé de hacer mi voluntad. Así es como funciona en este reino maravilloso de Dios. En cuarto lugar, seguir a Jesús también significa hacer las mismas obras que Jesús realizó, continuar las obras del ministerio que Jesús realizó, siguiendo sus pasos, haciendo lo que Jesús hizo, enseñando lo que Jesús enseñó, obrando lo que Jesús obró, continuar la tarea del Evangelio que Jesús inició, del ministerio que Él inició, también continúa. Jesús continúa a través nuestro porque Jesús está en nosotros. Entonces nosotros, los discípulos, los que creemos en la palabra, los que obedecemos su palabra y sus mandamientos, porque Él es palabra, entonces está en mí la palabra de Jesús, su espíritu está en mí, Jesús está en mí, por lo tanto, si yo obedezco esas palabras y ese Jesús, cuando obedecemos y usamos en ese nombre de Jesús, Jesús es quien hace esa obra en mí. Por lo tanto, yo soy su instrumento de ese evangelio que Jesús, de ese ministerio que Jesús inició y continúa a través mío y continuará a través de sus discípulos sucesivos. Pero para hacer las obras de Jesús no solamente son cosas maravillosas, buenas, alegres. Por supuesto, hay gozo, hay felicidad, hay paz. Pero a veces tenemos que recibir algunos ataques, o a veces recibir algunas incomodidades. Y es a través de tomar nuestra cruz. Y seguir a Jesús es también no solamente continuar las obras de Jesús, sino también saber tomar la cruz, sacrificarse por Jesucristo. Sufrir incomodidades, sufrir insultos, sufrir a veces muertes, sufrir difamaciones, algo que yo no hice, algo que yo estoy haciendo la verdad de Dios y la gente critica que no es eso correcto. A veces, creo que fue hace 2 años cuando fuimos a hacer un pistis en la Argentina, o fue el año pasado, creo. Y había un pastor sentado allá adelante, muy bendecido, pero él salió con la idea de que los bebés no tienen pecado. Entonces me pregunta y me juetaba en el medio del pistis de qué pasa con esos bebés que nacen sin pecado, si van al infierno o si van al paraíso y que... Entonces yo le dije, pastor, discúlpeme, pero la Biblia en ningún lugar declara que los bebés no tienen pecado, sino que dice todo el mundo es prisionero del pecado. Entonces, ¿por qué usted dice que los bebés no tienen pecado? Está claro, aún David en sus salmos dice, yo he nacido en la vientre, en el pecado desde la vientre de mi madre, dice. Entonces somos todos pecadores.
Entonces, ¿por qué dice que? Porque dice porque el niño no, cuando nació no hizo nada malo, pero porque él no conoce muy bien lo que estoy explicando. Entonces le dije, pastor, por favor, espere hasta que yo termine todo el evento y después me hace la pregunta si todavía tiene dudas. Porque evidentemente él no tenía claro lo que era, él no tenía muy claro, siendo pastor, acerca de lo que es el pecado original. Porque uno es pecador no porque obra mal, no peca, sino uno nace pecador, como descendiente de un espíritu pecador, pecaminoso. Entonces fue todo en un momento que un poco lo paré a él porque quería empezar a iniciar un debate en medio de una prédica. Y luego este hombre empieza a quejarse a todo el mundo de que esto no puede ser, que no. Y al final no me lo dijo del frente, porque después de terminó Pistis, ni se animó a venir a hacerme la pregunta o la cuestión, sino empezó por atrás a decirle a la gente que yo hasta ahora siempre, yo sé que los bebés no tienen pecado y que es, que lo otro. Y empieza a divulgar una premisa que no es verdad. Entonces empieza a atacarme. Bueno, son cosas evidentemente por la ignorancia en la palabra. Yo le dije a otras personas que también objetaban debido a su influencia, le dije que no, eso es realmente es ignorancia a la palabra de Dios. Entonces sigue atacando el enemigo a través de esas gentes que son ignorantes de la palabra de Dios. Por lo tanto, para ser un verdadero discípulo de Dios es importantísimo, recalco, es importantísimo conocer correctamente la palabra de Jesús. Muchos cometen errores en las palabras y al no interpretar correctamente crean falsas premisas acerca de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, creer en la palabra de Dios correctamente. Porque fíjense, esto es seguir a Jesús, lo que yo le acabo de marcar aquí en los 4 puntos. Y saben que el enemigo lo que quiere hacer siempre es obstruir que nosotros no hagamos esto. El enemigo no quiere que nosotros creamos en Jesús. El enemigo no quiere que nosotros confesemos que Cristo es el Hijo de Dios, Mesías, nuestro Salvador, Hijo de Dios. El enemigo no quiere que nosotros creamos y obedezcamos las palabras de Jesús o las palabras de Dios. El enemigo no quiere que nosotros nos concentremos en las enseñanzas. Una de las cosas que nosotros vemos es que cuando nosotros somos negligentes en la palabra de Dios, es el momento donde el enemigo nos enceguece y empieza a actuar en nuestra vida. Ahí empieza a esparcir esas semillitas de duda, de rebeldía, de desobediencia. Y es cuando no estamos aferrados a la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús venció a Satanás, venció con la palabra de Dios, pero palabras correctas de Dios. Por eso si nosotros no nos dedicamos, y dice, bueno, el enemigo dice, ¿por qué te vas a dedicar? Hoy estás cansado, ¿vas a continuar con el estudio bíblico? Mejor continúa la semana próxima, no lo hagas hoy. Y de esa manera, de a poquito, nos va alejando de la palabra de Dios. Esa es la manera como el enemigo empieza a persuadirnos, a alejarnos de la palabra de Dios. Y cuando nos alejamos de la palabra de Dios, ya empezamos a pensar a nuestra manera sobre Dios y desobedecemos a la palabra, o por ignorancia, o por no conocer, o por interpretarla mal. Y en tercer lugar, otra de las cosas que el enemigo trata de evitar es que nosotros seamos obedientes al Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. El enemigo siempre dice, tú eres primero, dice, no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que no se ve es después, primero tu voluntad, dice. Entonces, cuando nosotros vemos que estamos poniendo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, nos tenemos que dar cuenta, ya estoy en la mano tentadora del enemigo. Ya estoy siendo enganchado por el enemigo.
Así que tenemos que estar atentos con eso. En nuestra vida real ocurre, hermanos. Y cuando nosotros somos negligentes a la palabra de Dios, enseguida el enemigo nos está tendiendo sus redes. Y en cuarto lugar, otra de las cosas que el enemigo evita, trata de impedir, es que nosotros hagamos las obras de Jesús y de tomar la cruz de Jesucristo. Entonces, todas estas cosas que el enemigo trata de evitar, trata de estorbar, es justamente lo que tenemos que hacer. Y esto es el hecho de seguir a Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Vamos a la pregunta 3 entonces. Adelante, hermana. A ver quién está. Ahí está el pastor. Buenas noches, pastor Artemio. Que Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Bueno, por favor, me ayuda con la pregunta número 3, por favor. Sí. ¿Qué promesa Jesús les dio? ¿Quiénes serán ellos? ¿Qué van a hacer? ¿En qué sentido este llamamiento es de gran bendición y esperanza para ellos? Y los haré pescadores de hombres. Amén, amén. Aquí está la palabra, el versículo famoso, en el cual Jesús llama a ellos, dice, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Jesús sabe que ellos son pescadores. Por eso le dice, ustedes son pescadores, pero no pesquen peces, sino pesquen hombres. Por eso, si me siguen ustedes, a ustedes los haré pescadores de hombres. La palabra ser pescadores de hombres es ser salvador de hombres, en otras palabras. Salvador de hombres a través de predicar la fe en Jesucristo. Yo aquí les puse una ilustración. Aquí un hombre echando un salvavidas a un hombre que está en el agua, que está haciendo, como se dice, hundiéndose en el agua. A lo mejor esta ilustración está representando lo que en realidad está ocurriendo en el mundo espiritual. Seres que no conocen a Jesucristo están hundiéndose en medio de su pecado. Están a punto de ser muertos en medio de su pecado para ser enjuiciados, para recibir la condena eterna del juicio de Dios, que es el castigo de la muerte eterna. Y aquí un hombre, que es seguramente el que conoce a Jesucristo, está echando a este hombre un salvavidas. Este salvavidas en realidad representa a Jesucristo en este caso, ¿no es cierto? Por lo tanto, está no sacando peces del agua, sino está sacando hombres del agua como pescando hombres. Pero en realidad es el hecho de salvar hombres que están en medio de la perdición. ¿A través de qué? A través de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Entonces, tirar esta salvavidas es predicar a Jesucristo. Por lo tanto, ser pescadores de hombres es ser el salvador de hombres a través de predicar la fe de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Jesús quiere transformar a estos pescadores de un pueblito muy pequeño, un pueblito muy humilde del norte de Galilea, donde ni siquiera los judíos los consideraban judíos, lo consideraban como hombres de bajo estrato de ese mundo. Y Jesús fue justamente a ellos, a convertir ellos justamente en predicadores del Evangelio de Jesucristo. Entonces el ministerio de Jesucristo comienza a llamar hombres para convertirlos en predicadores de la fe en Jesucristo. Porque la misión de Jesús era de salvar no al mundo, no a la naturaleza, sino a salvar al hombre de su pecado y de la perdición y la muerte eterna. Porque el ministerio de Jesús está enfocado en el hombre. Jesús vino a salvar al hombre de la humanidad, el hombre de su pecado. Por lo tanto, Jesús quiere llamar a sus discípulos para convertirlos en salvador de hombres o aquellos que ganen almas para Cristo. Entonces, la misión por la cual Jesús vino a hacer otra vez es convertir a nosotros en salvador de hombres.
Bien, Amén. bien. Bueno, pregunta número 4, hermana Consuelo. Buenas noches, hermana Consuelo. Bendiciones. Amén. Dice, ¿cómo respondió al llamamiento de Jesús? Pensemos sobre la fe y el valor de ellos. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Bueno, aquí fíjense que cuando Jesús los llamó, Jesús le dijo simplemente, fíjense que la palabra de Dios no habla muy largo acerca del llamamiento. Dijo Jesús, vengan, síganme. Nada más le dijo. Los haré pescadores de hombres. Y simplemente escuchando eso, al momento, al instante, Simón y Andrés dejaron las redes y lo siguieron. Ahora, para los pescadores, vamos a ver cómo era la vida de estos pescadores. Ellos se levantaban a la mañana, preparaban sus redes. Generalmente las redes tenían que repararlas porque con la pesca de la noche anterior estaban o dañadas o cortadas. Entonces habría que enmendarlas, corregirlas, repararlas, preparar sus anzuelos o sus elementos de pesca. Y a la noche salen con su barca al lago a echar redes y a pescar esos peces que estaban allí en ese lago o el mar, porque en definitiva era un lago grande. Y cuando salían exitosamente podían vender sus peces a los vecinos y con lo que vendían ganaban sus vidas, sus panes, sus casas. Y así sucesivamente al día siguiente salía otra vez a reparar sus redes, echaban otra vez redes al anochecer y toda la noche, fíjense, generalmente los pescadores pescan durante la noche para poder sacar sus peces al amanecer y después del amanecer recogen sus redes y llegan a la mañana a venderlos otra vez. Y repite así su historia. ¿Y cuál hubiera sido la vida de estos pescadores? Eran pescadores que vivían toda su vida dedicándose a los peces, al ganar dinero, al comer, con eso comprar sus necesidades, continuar su vida. Y a lo mejor si tuviese un sueño hubiera sido ser un poco más rico, tener muchos peces y una casa hermosa, grande. A lo mejor ese hubiera sido un sueño grande de Simón y Andrés. Pero fíjense que en ese momento, cuando Jesús los llama, al momento, dice, no dudó, sino al momento, al instante, dejaron las redes. Aquí vemos una obediencia inmediata, dejando su vida, dejando su sueño. ¿Y después qué hacen? Dejaron las redes y lo siguieron. No hubo otra palabra. Dejaron lo más importante. Para un pescador, las redes eran lo más importante de su vida. Era su sustento, era su trabajo, era su fuente de vida. Entonces, dejar eso para seguir a un maestro donde no garantiza comida, donde dormir, no garantiza si uno va a ser seguro, porque en ese momento eran tal vez mal vistos por los romanos y eran perseguidos, tal vez. Los mismos judíos no les gustaban. Entonces tenían que vivir siguiendo a Jesús una vida incómoda, una vida atacada, una vida perseguida, una vida difamada, una vida difícil, como tomar una cruz, pero dejar la vida de uno para seguir las enseñanzas y obedecer a este Jesucristo no fue fácil, realmente. Pero ellos que hicieron, siguieron a Jesús inmediatamente y dejaron todo por Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver aquí que ellos creyeron, buscaron no lo material, no buscaron el pan diario, sino ellos buscaron a Jesús, las enseñanzas de Jesús, la vida,
proseguir más en creer en Dios, en acercarse a Dios, a lo más espiritual. A lo mejor hoy día mismo Dios nos está diciendo, Jesús está aquí al lado nuestro, y Jesús nos dice, si Jesús estuviese hoy diciéndole a cada uno de nosotros, hoy te dice a ti, hermano o hermana, ven, sígueme. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dejar nuestras redes, nuestros trabajos, nuestras comidas, nuestra casa, nuestros padres y dejar toda nuestra familia y seguir a Jesucristo? Por supuesto, Jesús no vino a llamar a todos para que dejaran su familia. Pero aquí lo que está diciendo es qué debe ser más importante en la vida de uno. Dios Jesús a través de esto no está diciendo dejen todos sus trabajos, sino si todos dejamos nuestro trabajo, ¿qué pasaría con la sociedad? ¿Quién va a producir luz? ¿Quién va a producir comida? ¿No? Entonces la palabra de Dios aquí hay que tomarla claramente, en el cual son valores lo que importan. ¿Qué es más importante para mí? ¿Seguir y obedecer la palabra de Jesús? ¿O seguir mis trabajos, ganar dinero o trabajar, buscar mi trabajo? O sea, no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús la semana pasada. Pero nosotros a lo mejor decimos, no, Señor, primero es mi pan. Y Jesús, después si tengo tiempo, si tengo dinero, entonces te dedicaré a ti. A veces estamos diciendo eso. Eso significa que no le estamos dando prioridad a Jesucristo. Entonces tenemos muy claro, el mensaje de hoy es muy claro. Jesús nos está ordenando, es una orden. Ven, sígueme. Nosotros debemos seguir a Jesucristo. Acabamos de ver en la anterior cuáles son seguir a Jesucristo. Es todo esto. Creer en Jesús, creer en obedecer la palabra de Jesús y seguir la dirección del Espíritu Santo y dejar mi voluntad más importante en la voluntad de Dios. Pero nosotros ahora nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo y qué le damos más importancia? ¿Las cosas mías o a Dios? Entonces esto es una palabra de reto que hoy Dios nos da para que otra vez volvamos a recapacitarnos y decir, bueno, somos capaces de dejar lo más importante que yo tengo en mi vida y decir que no, esto no me importa, soy capaz de dejar todo esto. Pablo dijo, yo lo considero todo como si esto fuera un excremento, dice. Por Jesucristo, comparado con Jesucristo, todo lo que yo tengo, todo el lujo que yo he tenido, eso es excremento comparado con Jesucristo. Entonces, eso es lo más importante. Y la fe que tuvieron, evidentemente, gracias al Espíritu Santo que le dio ese pensamiento a Simón y a Andrés, es considerar más importante a Jesucristo que las redes de su vida. Vamos a la pregunta número 5, entonces. Ahora, buenas noches, hermano Aldo, bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Me ayuda con la pregunta número 5, por favor? Sí, claro. Después de pasar por Galilea, un poco más adelante, aquí Jesús llamó como su discípulo. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó. Amén, amén, gracias. Jesús, luego de llamar a Simón y a Andrés, a su lado, muy cerca, un poco más adelante, significa que eran vecinos, había otros pescadores, hermanos, que eran Jacobo y Juan. En realidad eran hijos de Zebedeo. La esposa de Zebedeo era Salomé. Si ustedes lo ven aquí en Marcos 16:1, luego va a decir, Salomé es la madre de Juan y Jacobo y ella es la hermana de María. Por lo tanto, de alguna manera, Jacobo y Juan eran primos, eran parientes primos de Jesús. Y luego van a ver que por esta razón Salomé le pide a Jesús luego que cuando Jesús tome el poder
el control de Israel porque creyeron que Jesús iba a ser el Mesías político que iba a tomar el trono, el mando de Israel, le dijo que entonces que le diera a Jacobo y Juan un puesto importante en su gobierno. Eso lo pidió Salomé. Bueno, vio a Juan y Jacobo, también eran pescadores de Galilea, eran vecinos cerca de Capernaum. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban remendando las redes. Era muy común remendar las redes. No sé si yo a veces veo documentales aquí en Netflix, Estados Unidos, y a veces muestran pescadores pescando con redes, y cuando echan redes, los peces pasan, como las redes son transparentes y no se ven en el agua, tratan de pasar yendo sus ríos, sus caminos, y cuando encuentran las redes, tratan de atravesar, pero que debido a que son grandes y con sus aletas quedan atrapadas y enredadas en esas redes. Y entonces, como son complicados, cuando luego de ser todos los peces encastrados en esas redes, los pescadores luego recogen esas redes con sus pescados atrapados en esas redes. Y cuando quitan esos peces, como están tan atrapados en esas redes tan finas, delicadas, no lo pueden quitarlo fácilmente. Entonces lo que tienen que hacer para quitar ese pescado, lo que tienen que hacer es cortar esas redes, romper las redes y quitar ese pescado. Entonces, evidentemente, con cada pesca, las redes salen dañadas y tenían que enmendar cada vez tenían que enmendar. No había una red eterna que no tenga que enmendar y repararla. Por lo tanto, ellos estaban remendando estas redes, que un poco nos muestra que las redes no son perfectas y no son eternas. Como así las cosas de este mundo no son perfectas ni eternas. No hay una felicidad eterna, perfecta. No hay un suministro, un trabajo eterno, perfecto. Como así las redes fallan y hay que repararlas también, las cosas de este mundo tampoco son perfectas y eternas. Por lo tanto, tenemos que reparar, tenemos que buscar otros remedios, tenemos que buscar otras alternativas, otros trabajos. Es decir, siempre estamos en la lucha diaria de salir adelante. Pero Jesús es alguien eterno. Jesús es Dios. No hay nada imposible en Él. Por lo tanto, ven a estos hombres remendando las redes. A lo mejor esta es la figura mía en este trabajo mundial, en este trabajo del mundo. Viendo a ellos, Jesús los llamó. Y el llamamiento de Jesús fue algo rápido, sencillo. Fíjense, Jesús no da explicaciones, no da vueltas. El llamamiento de Jesús es terminante, es sencillo, corto, pero contundente y terminante, porque la verdad espiritual de Dios es verdadera y es cierta, certera, no hay vuelta. Por lo tanto, Jesús llama, ven y te haré pescador de hombres. Y sabemos que si Dios nos llama, Él lo puede hacer porque es todopoderoso. Además, Él lo va a hacer. Si Él decide hacerlo, lo hará y nunca fallará, como las redes de este mundo que fallan. En Dios no hay falla. En Dios no hay errores. Y Dios nos está dando esta invitación a cada uno de nosotros, que nosotros le sigamos a Jesús más que al mundo. Gracias a Jesús, Jesús nos sacó del mundo imperfecto, a lo mejor una vida cotidiana como si fuera una vuelta y vuelta, lo mismo. Y Jesús nos llama a ese mundo verdaderamente esplendoroso del reino de Dios, donde reina Él con poder en nosotros a través de su Espíritu Santo, y a través de obedecer sus palabras nosotros entramos y experimentamos las maravillas de ese mundo poderoso de Jesús que está entre nosotros.
Entonces, esto es lo que Jesús invita en este momento a Juan y Jacobo, así como también nos está invitando a nosotros, amados hermanos, que nos vayamos ante su presencia, ante su tarea, ante su trabajo. Vamos a continuar entonces con la pregunta 5, hermana Lucero, por favor. Después de pasar por Galilea un poco más adelante, ven Jesús llamó como su discípulo. Ellos dejando a su padre Zebedeo. Perdón, esto es la parte B, sí. En la barca, con los jornaleros se fueron con Jesús. Amén. Amén. Creo que aquí me equivoqué y me comí, creo que la pregunta. En realidad, se complementan los dos. Sí, se complementan esto. Yo creo que la pregunta era otra. Discúlpenme, busquen esta pregunta que corresponde en el cuestionario que les envié a ustedes. ¿Qué dejaron ellos por seguir a Jesús? Era la segunda parte de las 5. ¿Qué dejaron ellos por seguir a Jesús? Amén, gracias, pastor. Entonces, ¿qué dejaron ellos para seguir a Jesús? Dicen, ellos dejando a su padre Zebedeo, como recién dice la hermana, en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Jacobo y Juan dejaron ¿a quién? A su padre Zebedeo. Dejaron en la barca con los jornaleros trabajando. Y aparentemente ellos no abandonaron a su padre irresponsablemente. Esto no es un abandono irresponsable, sino dejaron en pie a su padre trabajando con los ayudantes para que pueda seguir y continuar su vida con los trabajadores pagados. Aparentemente no eran pobres porque ya que contrataban siervos pagados, Juan y Jacobo era una familia un poco no de muy pobre, digamos. Tal vez no muy rico, pero sí tampoco muy pobre. Y entonces ellos dejaron hasta su padre, su trabajo, hasta toda su casa, para irse con Jesucristo. Entonces está un poco otra vez recalcando que todos los discípulos que siguieron a Jesús se fueron con Jesús, pero dejaron sus trabajos y sus casas y su familia. Entonces a veces todos creen, entonces tenemos que dejar nuestra familia, tenemos que dejar nuestros hijos, tenemos que dejar nuestras esposas. No es eso lo que está diciendo, sino que lo más importante es que Jesús, las enseñanzas, las cosas de Jesús es más importante. Y eso la Biblia lo dice porque a veces ustedes ven que Jesús, a veces con todos sus discípulos, volvieron a la casa de Pedro, ¿se acuerdan? Y cuando la suegra de Pedro estaba con fiebre, Jesús la sanó. Eso quiere decir que pasaba su tiempo también en la casa de Pedro. Y se dice que Pedro vivía cerca de Capernaum, y como su casa estaba en Capernaum, cerca de la costa, Jesús muchas veces su vida, o a veces comía, bebía, o a veces dormía en la casa de Pedro. Por lo tanto, en ningún momento Jesús los obligó a dejar sus casas ni su familia, sino lo más importante es que trabaje para Dios, que para trabajar para Dios es prioridad número 1. A eso es lo que estaba diciendo, que Dios es primero. Porque hemos venido para poder no hacer las cosas nuestras, sino para hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida. Vamos a la pregunta número 6. La lección de hoy es muy corta, así que creo que esta es la última pregunta, así que vamos a meditar sobre esta pregunta y vamos a terminar. Creo que nos toca, Pastor Rafael, por favor. Piensen sobre la fe y la esperanza de Jesús, quien llamó a los pescadores de Galilea como los pescadores de hombres. ¿Qué podemos aprender a través de Jesús, quien llamó a los discípulos desde el primer periodo del ministerio? Amén. Jesús no llamó a los más eminentes pensadores y filósofos de la historia, ni líderes políticos.
Fíjense, Jesús no llamó a esta gente, sino Jesús llamó a los hombres los más humildes, inclusive de poca instrucción, como el caso de Pedro, eran pescadores. No, nacieron pescando y crecieron y envejecieron pescando, no enseñando, no aprendiendo. Pero lo más importante, eran hombres humildes, pero con corazones dispuestos y decididos a seguir a Jesucristo y obedeciendo y sirviendo a Jesús. A lo mejor los pensadores más eminentes tenían sus ideas más importantes y eran los que discutían más con Jesús, como los fariseos, los saduceos que había en ese momento, o los escribas o los maestros de la ley, porque ellos se creen que eran ellos pensadores y tenían ellos razón en la palabra de Dios, que son los que se pusieron a discutir ante Jesús. Pero estos hombres humildes no discutieron con Jesús, sino estaban con un corazón humilde y dispuestos a escuchar, a recibir de Jesús. Por lo tanto, es más importante escuchar la palabra de Dios y no empezar a objetar y a discutir. Lo que hicieron los fariseos o saduceos o los maestros de la ley. Y ni mucho menos como los filósofos o la historia. Fíjense con los que Pablo tuvo mucho más dificultad para predicar el evangelio, fue por ejemplo en Grecia, en Atenas, donde estaban llenos de filósofos. Y los filósofos eran los que discutían, objetaban y no recibían, no creían en el evangelio de Jesucristo. Por eso Jesús no fue a predicar a los filósofos, no llamó a los reyes o a los generales como discípulos. Pero gracias a Dios hubo un líder militar, un centurión, que sí recibió esta palabra, la entendió y recibió a Jesucristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús llamó a los discípulos? Jesús llamó a los discípulos para enseñarles, porque Jesús podía haber iniciado su ministerio él solo. ¿Qué no puede hacer él si es todopoderoso? Es el Dios todopoderoso. Jesús podía haber hecho todo el milagro, todas las cosas a su manera, él solo, pero Jesús no lo hizo él solo. Lo primero que hizo es llamar a los discípulos que recibieran la palabra. ¿Por qué? Porque la intención de Jesús era de llamarlos y formarlos con la palabra, con el mensaje de la palabra de Dios acerca del reino espiritual de Dios a ellos. Enseñarles acerca de ese mundo invisible, pero verdadero, poderoso, real, donde Dios gobierna entre nosotros, el Dios invisible. Entonces, Jesús quiso enseñarles, capacitarlos a ellos, formarlos, porque Jesús sabía muy bien que Él no iba a estar toda la vida con ellos. Jesús iba a estar 3 años y que Él iba a morir, derramando su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados. Pero debía haber alguien, cuando Jesús resucite, que a través de ellos salga a vociferar, a predicar este mensaje de salvación que Jesús realizó en la cruz de Calvario. Por lo tanto, Jesús llamó a los discípulos para hacer esta tarea y es la manera como el ministerio de Jesús comienza, llamando discípulos, formando discípulos, predicándole a ellos el mensaje del reino de Dios. Luego, porque los discípulos, en definitiva, son los que continuarían el ministerio que Jesús había iniciado. Es de predicar la palabra de Dios, hacer creer en la muerte y resurrección de Jesucristo, recibirlo como Él es el sacrificio divino que vino a quitar el pecado, a pagar el precio del pecado mío, tuyo, el nuestro, el de la humanidad. Él es el que vino a limpiarnos, a quitar ese pecado que nos daba la muerte y el castigo eterno. Entonces ese trabajo, ¿a quién encomendó Dios a través del Espíritu Santo? A nosotros, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que reciben y obedecen a la palabra de Jesucristo.
Por lo tanto, la obra de Jesucristo continúa todavía y continuará. Y continuará a través de los fieles que creen en este mensaje de Jesucristo. Entonces, si hoy Jesús te dice, ven, sígueme, continúa mi tarea, tenemos que darle más importancia a ese mensaje, a esa tarea, a ese llamamiento de Jesús, que el trabajo mío de conseguir el pan o los peces o de pescar. Amén. Amén. Bueno, entonces esto era un poco el mensaje cuando Jesús le dijo a los discípulos, los haré pescadores de hombres, y Jesús hoy día también te invita a ti y a mí a que seamos pescadores de hombres, salvadores de la humanidad a través del mensaje de salvación de Jesucristo, haciendo creer en ese nombre maravilloso, poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Sí, pastor. Sí, adelante. Bueno, este asunto de que era pariente de Juan, los hijos de Zebedeo, ¿no? De Juan y de Jacobo, Sí, ¿no? Y bueno, vivían en la misma región. sí, Podría pensarse, obviamente, que ellos se conocían, ¿no? En parentesco, en cercanía, sí, también. y que seguramente ellos ya habían visto la vida, la actuación, ¿no? A Jesús antes de iniciar su ministerio. Claro, Y no era el caso de Pedro y de su hermano Andrés, ¿verdad? sí. Aparentemente, Mm. pero sería muy posible que entonces Él los llamó y ellos creyeron en Él, que de algún modo también Dios había trabajado desde luego en ellos, pero por esa cercanía que tenían, ¿no? A lo mejor, tal vez esa cercanía de parentesco hubiera sido a lo mejor una barrera para creer en Jesús. Yo pienso que el ser parentesco no ayudaría porque podríamos decir, ¿cómo él va a ser Dios si es mi primito que nació? Si Juancito, que siempre estuvimos jugando juntos a la pelota, ¿cómo él va a ser Dios? Sí, sin embargo, Sin sus embargo, hermanos no fueron los primeros, ¿no? Los hermanos de carne de Jesús. claro. Por eso, ¿No? lo que podemos ver, por ejemplo, fíjense que Juan el Bautista también fue primo de Jesús. Fue otra hermana, fue otro primo. Eran todos primos, pero estos primos, todos creyeron en ese Jesús, porque Estos primos de Salomé, hijos de Salomé, no estaban relacionados con los levitas, ¿no? Porque los levitas estaban en... Porque Juan el Bautista era hijo de otro Zacarías. sacerdote, Zacarías, y de Elizabeth, que Elizabeth también era otra hermana de María. Sí, Salomé era otra hermana. Entonces, Juan y Jacobo son hijos de Salomé, pero había otra hermana que es Elizabeth y su hijo era Juan el Bautista. Bautista. Pero lo más importante, yo creo, es que si bien Jesús había nacido entre los hombres, yo creo que había en él algo diferente a cualquier ser humano. Ya lo podemos ver eso cuando Jesús en su niñez, cuando van a un festejo allí, a una festividad judía, en Jerusalén, y en una de las Pascuas Jesús se pierde, y cuando José y María tratan de regresar y se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos, ¿se acuerdan? Sí, Entonces ellos regresan a buscar y se dan cuenta que Jesús estaba en medio de los maestros de la ley, enseñándole a los maestros de la ley interpretaciones de la palabra de Dios, siendo un niño. Y es algo muy especial. Por ese motivo, la Biblia registra ese suceso como algo muy peculiar, muy singular, en el cual también termina diciendo que ese suceso le dejó algo que pensar a María acerca de Jesús. sí.
Entonces, María, desde el nacimiento, María sabía muy bien quién era Jesús. Le había dicho Jesús a través del arcángel Gabriel, en el sueño desde la concepción de Jesús, le había dicho: el que vas a tener va a ser aquel que va a salvar al mundo de su pecado. Entonces, desde su nacimiento, porque María sabía muy bien que ese hijo que él tuvo no nació de su esposo José, era alguien muy especial. Y creo que eso no solamente María lo tuvo en su corazón, sino a lo mejor lo dijo entre sus hermanas, lo dijo entre su familia, sus parientes, y a lo mejor ese rumor familiar estuvo latente en ellos, hasta que en algún momento también veía en Jesús comportamientos más allegados a Dios, que ya lo demostró en esa Pascua. Entonces todos los primos igual veían en Jesús como alguien especial. Entonces creo que además, más allá de eso, cuando Jesús es bautizado, Dios lo ratifica a través del Espíritu Santo. Cuando abre el cielo se ve un resplandor del cielo, donde una especie de luz empieza a bajar sobre Jesucristo. Hay voz en el cielo diciendo, confirmando que Él es mi Hijo amado. Entonces, en ese lugar del bautismo estaba Juan el Bautista, no estaba Pedro, pero estaba Andrés, su hermano, sí lo presenció, la Biblia lo dice, y también estaba Juan y Jacobo. Entonces los primos ya con eso quedaron atónitos y confirmados de que sí es verdad, Él es el enviado, Él es alguien muy especial, porque sabía muy bien que Él no es de la familia verdadera, real, ¿no es cierto? No es de la sangre humana de José. Entonces, todas esas cosas que la Biblia no lo dice, pero induce a que nosotros a través de varias repetidas lecturas y meditaciones nos da a llevar a sacar conclusiones de ese tipo, nos está aclarando acerca de por qué ellos, los primos, llegaron a creer en Jesucristo y a seguirle a Él cuando Él empieza su ministerio. Porque sabían que en Él había algo y Él era aquel elegido enviado de Dios. Amén. Bueno, vamos. En el libro de Juan aparece que los primeros que se acercaron a Jesús porque eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Así es. Ya habían estado Juan el Bautista, era Juan el hijo de Zebedeo, Andrés, el hermano de Pedro. Sí, también. Ellos eran en realidad discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Claro. Entonces, en realidad Juan no fueron a llamar como discípulos, pero como era en ese momento, en Israel no había profetas. La gente que estaban sedientos de escuchar palabra de Dios, y aparentemente de repente aparece un hombre vestido de piel de camello, empieza a decir palabras del Antiguo Testamento, profecías, palabras de Dios. Entonces la gente se acercaron a él y a escuchar su palabra, aquellos que estaban sedientos de la palabra de Dios y seguían a él. Entonces a eso lo llama como si fueran discípulos. Pero la actividad de llamar a discípulos, concretamente lo que Jesús realizó, es un poco diferente de lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista no salió especialmente a elegir y a nombrar hombres, a escoger hombres para su tarea. Eran gente que iban hacia el río Jordán, donde estaba el predicador. Entonces iban a escuchar las prédicas. Pero resulta que cuando viene Jesucristo, Juan el Bautista les dice a ellos: he aquí, ese es el que yo te hablé antes. Yo les hablé antes acerca de él, que vendrá a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Yo comparado con él no soy nada, ni siquiera puedo desatarle sus sandalias. Soy el menor de los siervos de él. De esa manera lo exalta a Jesucristo. Y está diciendo: no me sigan a mí. Yo no soy el Mesías, sino él es el Mesías. Síganle a él, le dice. Escúchenle a él, le dice.
Entonces, a través de esas guías, porque Juan el Bautista, la tarea que vino es de hacer que la gente crea en Jesucristo, que la gente no crea en él, sino cree en Jesucristo. Vino Juan el Bautista a decirle a la gente, señores, crean en aquel hombre, aquel Jesús, aquel que es hijo de Dios. Vayan a él, a creer a él. He aquí el enviado de Dios. Es el que sale a llamar a la gente para que vengan a Jesucristo. Y él desaparece, él es capturado y luego desaparece del mapa. Ese es el verdadero. Por eso Jesús halaga a ese Juan el Bautista, porque hace la tarea y no buscó gloria y fama en este mundo. Pero sí la tendrá, como dice su palabra, allá en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Y ellos mostraban entonces un deseo para seguir, pues, encontrar a Dios, ¿no? Seguían a Juan el Bautista, ahí estaban, y lo señala la Biblia como los primeros que le siguieron a Jesús en el libro de Juan. Así es, pastor. Bueno. Sí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces vamos a ir a esta parte. Me gustaría, a ver, Pastor Artemio, ¿usted me podría leer estas preguntas, por favor? Sí, pastor. Dice, recuerda, 1. Dios nos mandó a este mundo no para simplemente ganarnos el pan diario, sino para hacer la voluntad de Dios, para glorificarle. 2. ¿Cuántos hombres estoy pescando? 3. Jesús murió por mis pecados para salvarme y resucitó como prueba de que soy salvo y no moriré, sino viviré. 4. Hoy está a mi lado esperando para ayudarme a continuar su legado de salvar más almas para Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, aquí. Vamos a agradecer al Señor y quisiera que nosotros hoy el Señor nos pregunta, ¿estás continuando con esta tarea de pescar hombres que te he dado? Esta tarea de ganar almas para ti, para mí, dice Jesucristo. ¿Qué es más importante hoy día para ti? ¿Tu trabajo, tu negocio, tu placer, tu renombre, tu fama? ¿O eres capaz de dejar todo eso por mí? Porque, ¿qué es más importante para ti? ¿Jesucristo? ¿Su mensaje? ¿Sus órdenes? ¿O las redes de pesca? Vamos a cerrar nuestros ojos y decimos, Padre Santo Celestial, te damos las gracias, Señor, por darnos este mensaje y otra vez hacernos recapacitar nuevamente en este mensaje de Jesucristo, de que nosotros hemos llegado a este mundo no por nuestra voluntad, sino porque tú nos has enviado. Y sabemos que la oportunidad de venir a este mundo es una sola vez en la vida. Y sabemos que vivimos una sola vez y nadie sabemos cuándo vamos a regresar a ti. Pero para este momento tú nos has dado a través del mensaje de Jesucristo que seremos pescadores de hombres, que salvaremos hombres en perdición en ese agua de mar de perdición, en ese mar de pecado, Señor. Tenemos que salvarlos de ahí a través de Jesucristo y ganarlos y hacerlos entrar a tu reino, Señor, ante tu presencia, ante tu gobierno. Tenemos, Señor, esta tarea que encomendó Jesucristo, diciendo, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Y son tus órdenes, Señor, y estamos aquí para obedecerte. Nuevamente, Señor, nos recapacitamos de que nuestra prioridad número 1 son tus palabras y tus órdenes, Señor. Y tú eres un Dios tan poderoso que todo lo demás que nosotros dejamos por ti será suplido de tus manos, Señor. Serán dados como añadidura, como tu palabra, Jesucristo nos enseña. Obedecemos y lo aceptamos y lo creemos, Señor, con toda fe y con todo rigor de verdad. Agradecemos, señores, por darnos esta capacidad, por darnos esta posibilidad de poder escuchar tu palabra a través de este medio y poder otra vez entregar nuestro corazón dispuesto y abierto hacia tu voluntad, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios reine en este momento, se mueva entre nosotros otra vez,
para conmover, Señor, en el nombre de Jesús, y para poder despertar en nosotros en ese deseo de obedecer tu palabra, Señor, y salir a predicar ese evangelio, Señor, y hacer trabajar, Señor, para que tu nombre, tu palabra sea predicado a aquellos que necesitan, Señor, ser salvos. Gracias, Señor, te damos y bendecimos la vida de todos tus siervos, hermanos, Señor, amados hermanos, hermanas que están esta noche entregando su corazón hacia ti, Jesús. Bendícenos, Señor. Primeramente, Señor, queremos de ti la bendición espiritual para poder ser tu verdadero discípulo, Señor, y salir a cumplir tus mandamientos. Sabemos que cuando salimos a cumplir tus mandamientos, tú nos suplirás con todas nuestras necesidades. Pero queremos, Señor, primero hacer tu obra, tu voluntad, primeramente. No lo mío, sino primero tu voluntad, porque esa es la ley que funciona en este reino de tuyo, Señor, que estamos aquí. Padre Santo, nuevamente te agradecemos, Señor, por este mensaje y que sigamos otra vez con todo corazón a obedecer y a trabajar para tu reino y enseñar más estas palabras a los más necesitados, Señor. Bendice a todas las iglesias tuyas, Señor, allí en Chiapas, a todos aquellos verdaderos fieles siervos que están trabajando para ganar almas, Señor, para entregar tu mensaje a los perdidos en el medio del pecado, para arrebatar sus vidas de las garras del enemigo, en el nombre de Jesús. Bendecimos a estos siervos, Señor, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a nuestros hermanos, Señor, a nuestras hermanas, para que nosotros podamos seguir glorificando tu nombre maravilloso de salvación, el nombre magro de Jesucristo, el altísimo, poderoso nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, te glorificamos y te exaltamos en esta noche. Para toda la gloria, estamos aquí para servirte. Gracias, Padre. Amén. Amén.